Bien, volvemos sobre la serie en el libro de Romanos. Entonces busquen su Biblia, por favor, Romanos capítulo 8. Y hoy estamos entrando, por llamarlo de alguna manera, a una nueva parte o sección más bien, del libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Así que vaya buscando en su Biblia Romanos 8. El capítulo 8 es uno de los capítulos más hermosos en la carta a los romanos. Ahí es tal vez donde está el versículo más popular de Romanos, que es Romanos 8:28, ¿verdad? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Tal vez es el versículo más popular junto a Romanos 12:2, ¿cierto? Los versículos más conocidos de toda la carta a los romanos. Y ahí está ese versito que nosotros nos aferramos cuando estamos en sufrimiento, en dolor. Vamos a estudiarlo en algunas semanas, en las semanas que vienen ese verso. Allí encontramos ese verso que nos ha servido de tanto consuelo y ayuda. Pablo hasta ahora nos ha venido hablando en el capítulo 7 del rol de la ley. Pablo nos ha dicho que la ley es como un espejo, ¿recuerdan? Ante el cual nosotros nos miramos y nos deja ver el estado en el que estamos. Y que regularmente lo que la ley hace es que nos revela cómo estamos nosotros. Y por supuesto, lo que vemos en el espejo no nos gusta, ¿verdad? Porque lo que revela el espejo es lo que hay. El asunto que nosotros muchas veces que discutimos con la ley, le echamos la culpa al espejo. ¿Es por culpa de la Biblia o es por culpa de la ley que yo no puedo, verdad? Y el asunto es que la Biblia o la ley de Dios lo único que saca es el problema. La ley revela el pecado, pero no tiene el poder para solucionar el pecado. Y esa es la situación. La ley es débil para salvarnos. De hecho, dijimos que nosotros somos tan perversos y que el pecado es tan perverso que usa la ley para pervertirnos más. Entonces, cuando encontramos un mandato de no lo hagas, nos sentimos más tentados a hacerlos, ¿verdad? Decíamos que ese dicho popular de que lo prohibido es atractivo, es bueno, tiene mucho que ver con lo que la Escritura nos enseña. Es que la ley, lo que hace el pecado es que la ley viene a estimular el pecado. Y cuando decimos no hagan, nosotros decimos, pero ¿por qué no? Prohibido el paso y nosotros queremos pasar, porque lo que hace la ley y el mandamiento es estimular, por lo perversos que estamos adentro, nuestro deseo de pecar. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 7. Ahora, al introducirnos en el capítulo 8, Pablo ya no habla del rol de la ley, como vemos en pantallas, sino que ahora Pablo está hablando del rol del Espíritu Santo. Pasa de la ley al Espíritu, ¿verdad? Y eso es evidente porque, por ejemplo, si comparamos en el capítulo 7 solamente se menciona una vez al Espíritu Santo. Cuando llegamos al capítulo 8 se encuentra 26 versículos que se nos refiere al Espíritu Santo. 26 veces hay una referencia al Espíritu Santo. De tal manera que nosotros podemos entonces caminar en medio de ese énfasis que el capítulo 8 hace del rol del Espíritu Santo. ¿Cuál es el asunto? Hay un contraste entre el capítulo 7 y el capítulo 8. El rol de la ley, el rol del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese contraste que se resalta en capítulos 7 y 8? El asunto es que la ley es débil para salvarnos, mientras que en el capítulo 8 se nos va a mostrar que la vida cristiana es imposible vivir la plenitud sin el Espíritu Santo. Entonces hay como un contraste entre la debilidad del Espíritu y la debilidad de la ley, y el poder del Espíritu. La debilidad de la ley de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 8 vamos a estarlo estudiando por algunas semanas, tal vez 3 o 4 semanas o un poquito más, y vamos a ver básicamente que nos vamos a encontrar con lo siguiente. Los primeros 17 versos vamos a encontrar el ministerio del Espíritu Santo, versos 1 al 17, que es lo que vamos a estar trabajando en parte hoy. Luego, versículos 18 al 27, tenemos la gloria futura de los hijos de Dios. Y sobre el final se nos va a presentar la constancia del amor de Dios. Eso, por llamar de alguna manera, será el bosquejo del capítulo 8 de Romanos. El día de hoy particularmente nos vamos a ocupar de la primera parte, del ministerio del Espíritu Santo. Hoy y seguramente la siguiente semana, y no sé si la siguiente, vamos a trabajar el ministerio del Espíritu Santo. Tratar de entender cuál es el rol del Espíritu Santo para la iglesia. Si hay una cosa que la iglesia en estos tiempos no ha entendido correctamente es el rol del Espíritu Santo. Porque vemos por televisión una cantidad de cosas que se nos dicen del Espíritu Santo, ¿verdad? Libros se escriben sobre el Espíritu Santo, pero muchas de esas cosas están basadas más en la experiencia de hombres que en la palabra de Dios. Entonces en esos libros o en esos programas se nos cuenta cómo ese hombre tuvo una experiencia con el Espíritu Santo.
El asunto es que nosotros no nos guiamos por la experiencia, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Y necesitamos conocer qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Qué hace Él? ¿Y cuál es su rol en medio de la vida del creyente y de la iglesia? ¿Estamos? Así que eso es lo que vamos a empezar a caminar. Así que mi oración y mi deseo es que al final de este versos 17 nos demos cuenta por la palabra que la vida cristiana es imposible vivirla a plenitud sin el Espíritu Santo. Introduciendo de esa manera el capítulo 8, le invito a que me acompañe en la lectura de los primeros 4 versículos que serán los que vamos a estudiar esta mañana. Romanos capítulo 8, versos 1 al 4. Y si lo tiene, puede ponerse de pie, por favor. Romanos capítulo 8, versos 1 al 4. ¿Lo tenemos? Entonces, yo leo el verso 1, ustedes el 2, yo el 3, ustedes el 4, pero entonaditos, ¿vale? Si lo tienen en su celular, búsquelo en Nueva Versión Internacional, que es la que leemos aquí. Bien, dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Amén. Señor, pedimos que nos bendigas con tu palabra, que nos enseñes el primer ministerio del Espíritu Santo, que es básicamente guiarnos a Cristo y cómo Él nos guía a la verdad. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nos ayudes a estar concentrados y que podamos tener vida por tu palabra. Necesitamos tus palabras para vivir, así que ven y vivifícanos por ellas. Pedimos la asistencia de tu Espíritu, por el cual solamente es posible entender la Escritura. No podemos por nosotros mismos, te necesitamos a ti. Que tu Espíritu venga y nos abra el corazón y la mente para entender tu palabra. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. Básicamente lo que haremos la mañana de hoy es considerar en estos 4 versículos 5 asuntos que se nos presentan. Ustedes ven que en primer lugar se nos presenta como un resultado, algo que ya tenemos, y es ya no hay condenación, ¿verdad? Por lo tanto, ya no hay condenación. Como que ese es un asunto que es un beneficio, un resultado que ahora nosotros tenemos. El asunto es que ese beneficio no es para todos. Y en segundo lugar, lo que nos va a decir Pablo es que esos beneficiarios son un grupo específico. ¿Quiénes son los que no tienen condenación? Los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, hay un beneficio, hay unos beneficiarios específicos, pero también hay un problema. El problema es que para adquirir ese beneficio, la ley es demasiado débil para librarnos del pecado y de la muerte. Es decir, el problema es que nosotros no podemos básicamente a través de la ley obtener esos beneficios, y eso implica un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un requisito para adquirir esos beneficios. Hay un requisito para que ya no seamos condenados. Recuerden, Dios es justo, Dios es santo, y Dios no puede dar por inocente al culpable. Es decir, el perdón de Dios no es un asunto de que, ay, ya usted la hizo, bueno, yo lo perdono, vaya. No, Dios no es así, porque Dios es un Dios justo y Él no puede permitir la injusticia. Él no dará por inocente al culpable. De tal manera que hay un problema, porque el requisito para adquirir ese beneficio de la no condenación es una obediencia perfecta y un sacrificio perfecto. Y finalmente se nos va a presentar la solución, y es cómo Dios nos envió a Jesús para, al ser unidos a Él, nosotros en Él cumplamos los requisitos que la ley exigía, porque Jesús sí cumplió esos requisitos. Así que ese será básicamente nuestro bosquejo en la mañana de hoy. 5 cosas: un beneficio, unos beneficiarios, el problema, los requisitos y la solución. ¿Estamos conectaditos? Muy bien. Lo primero que se nos dice en el versículo 1 es: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Y hermanos y amigos que nos visitan esta mañana por primera vez,
La condenación no es un estado futuro. No es que la condenación esté cuando lleguemos a la presencia de Dios es que seremos condenados, no, sino que la condenación es un estado presente. Nosotros escuchamos con frecuencia decir, ven a Cristo para que no vayas a la condenación. ¿Has escuchado eso? Reconoce a Jesús para que no seas condenado, para que no te condenes. Y eso nos ha llevado a considerar que la condenación es un estado en el futuro, donde un lugar donde irá el hombre que no ponga su confianza en Jesús para salvación. Pero la condenación, mis hermanos, es el estado natural y actual de los que no han puesto su confianza en Jesús. No es que tú estás en un punto medio y estás para tomar una decisión. Si creo en Jesús no me voy a condenar, pero si estoy aquí estoy como en la mitad, ¿verdad? No, es que ya estamos condenados todos nosotros. Y lo que hace Jesús es que Él viene y nos rescata para que ya no haya condenación. La condenación no está hacia el futuro, es la condición actual de quienes no han reconocido el señorío de Cristo y no han puesto su confianza en Él. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Mire conmigo algunos versos. Juan capítulo 3, verso 18. El que cree en Él, hablando de Jesús, no es que condenado, pero el que no cree, ¿cuándo ha sido condenado? Ya ha sido condenado. No es un asunto de que será, es ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire uno más. Mismo Romanos capítulo 5. Por tanto, así como una sola transgresión, la de Adán, recuerdan que estudiamos ya eso, causó la condenación de todos, la causó tiempo pasado, la desobediencia de Adán, la transgresión de Adán, hizo que todos los seres humanos naciéramos en condición de pecado, causó la condenación de todos. También por un solo acto de justicia se produjo la justificación que da vida a todos. La condenación la causó tiempo pasado Adán sobre todos. Es un asunto que ya se dio, no es un asunto hacia el futuro. Y un versículo más, Juan capítulo 3, verso 19 dice, esta es la causa de la condenación. ¿Por qué la gente se va a condenar? Que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? La humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. La humanidad se va a condenar porque Dios los condenó, porque Dios dijo, usted condenado, usted no condenado. No, la humanidad se va a condenar o está condenada porque habiendo venido la luz a este mundo, la humanidad prefirió abrazar las tinieblas que abrazar la luz de Cristo. Esa es la causa de la condenación y de nuevo es un asunto presente. Y Juan capítulo 3, versículo 36 dice lo siguiente, el que cree en el Hijo, ¿qué pasa? ¿Cree usted en el Hijo esta mañana? Entonces ese es su beneficio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, ¿qué pasa? No sabrá lo que es la vida, sino que, note el verbo, permanecerá bajo el castigo de Dios. No es irá al castigo de Dios, es ya está. Y lo que va a hacer es que va a permanecer en el castigo de Dios. Mis hermanos, la condenación que se nos habla aquí, que ya no hay, es una condenación que estaba presente en todos los seres humanos. Todos los seres humanos que no han confesado el señorío de Cristo y no han puesto su confianza para salvación en Cristo, están condenados. De tal manera, amigo que nos visitas esta mañana, si esa es tu condición, sé que no es fácil decir esto ni escuchar esto y tal vez no venías a escuchar esto, pero es lo mejor que te puedo decir. Y es, necesitas un Salvador porque estás condenado sin Cristo. Estás condenado sin Él. Y la causa de esa condenación es que por muchos años en tu vida le has dado la espalda a Dios. Y los seres humanos lo hemos hecho desde el Edén, le dimos la espalda a Dios y rechazamos ahora su oferta de salvación en Cristo. De tal manera que si hoy tú estás aquí y esa es tu condición, tú puedes llegar a vivir lo que dice la primera parte del versículo y es creer en Jesús para que tengas vida eterna. Dios puede hoy darte vida eterna si pones tu confianza en Él para salvación y reconoces su señorío. Ven a Cristo Jesús. Así que lo que Pablo está concluyendo al decir, por lo tanto, es que la condenación, mis hermanos, se ha detenido, ha cesado.
ya no está vigente. Esa condenación era un estado antes de algo, antes de Cristo, y es lo que se nos ha dicho capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Cuando estábamos lejos de Dios, ese era nuestro estado. La buena noticia, Romanos 8:1, es ya no más condenación, ya no hay condenación. Ese estado ha terminado, ha concluido, ya no es nuestra realidad, ya no estamos, ya no está vigente, caducó la condenación. Ahora bien, ¿caducó para todos? No, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para los que están unidos a Cristo. No todos pueden decir que ya no hay condenación, y debemos empezar por ahí. No todos los seres humanos pueden hoy decir, no hay condenación ya para mí, ya no hay condenación para mí. No, esto es para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Esta noticia es para aquellos que han puesto su confianza en Jesús para salvación. Qué bendición es para el hombre que ha estado en prisión, que por años ha ido a la cama sintiéndose condenado, porque su cadena era una cadena perpetua, ni siquiera pudiendo contar los días en el calendario para decir voy a salir, me falta tanto, no. Sino que el hombre en prisión que se acostaba noche tras noche sabiendo que no podía contar días en el calendario para salir porque tenía cadena perpetua. Escuchar algún día la voz del Señor que hace retumbar la cárcel y que en su grito se rompen los grilletes, se caen las cadenas y la puerta de la cárcel se abre. Y entonces ahora puede salir y puede disfrutar de la libertad porque ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo. ¿Qué tanto piensas en esto, mis hermanos? ¿Qué tanto pensamos nosotros en esto? ¿Qué tanto nosotros pensamos en que ya yo no estoy condenado? ¿Es un pensamiento que viene a nuestra mente? Puedes exclamar esta noche al ir a la cama, Señor, puedo dormir tranquilito esta noche porque soy libre, porque ya he salido de la cárcel, porque ya no soy preso, porque ya no estoy condenado. Puedo dormir tranquilo porque mañana puedo abrir mis ojos y levantarme en libertad de los hijos de Dios. Y si no los abro para este mundo, los abriré para un mundo mejor, y es que estaré reunido contigo para siempre, porque esa es la libertad y el gozo de los hijos de Dios. Que si no abrimos los ojos al partir a la presencia del Señor esta misma noche, estaremos en un lugar mucho mejor, en libertad con Él, disfrutando los gozos y los deleites de nuestro Dios. ¿Puedes confesar tú, recuerdas tú eso en tu vida a diario, que ya no hay condenación? Que ya no hay condenación para ti, que ese peso, esa culpa que te agobiaba ya no existe para ti, que aunque tú muchas veces vives cautivo a la culpa del pasado, por un matrimonio fallido, porque hiciste cosas hacia atrás, porque le hiciste mucho daño a tu esposa, a tu esposo, porque tal vez tus hijos crecieron y cuando tú los criaste no conocías del Señor y ellos se desviaron del camino y hoy están mal y te sientes culpable porque los abandonaste y sientes la causa de la condenación sobre ti porque te culpas por eso. Yo quiero decirte esta mañana, a ti padre que sufres por eso, a ti esposo que sufres por tu pasado, a ti hombre o mujer que te sientes condenada por lo que fue tu vida, ya no hay condenación. Y aunque escuches muchas voces que te condenen, la de tus hijos, tu misma voz interior, esa grabación interna que todos tenemos, que nos da vuelta y le damos play a cada momento y que nos condena, ya no hay condenación para ti. ¿Puedes escuchar eso de parte de Dios y creerlo? Que ya no hay condenación para ti. El problema, mis hermanos, es que la ley no pudo liberarnos de esa condenación. Versículo 3 dice lo siguiente: en efecto, la ley no pudo librarnos. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Mis hermanos, la ley no pudo liberarnos. ¿Saben por qué? No es porque la ley fuera mala, sino porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. El problema no es de la ley, el problema es de nuestra naturaleza pecaminosa. Déjenme ilustrarles eso de la siguiente manera. Los antibióticos. Nosotros tomamos antibióticos muchas veces para cualquier cosa. Tiene una gripa, antibiótico. Tiene
no sé, estornudo, antibiótico, tiene tos, antibiótico. Y le damos antibiótico para todo, ¿verdad? Y una de las cosas que ignoramos muchas veces es que los antibióticos solamente son para infecciones bacterianas, no para infecciones virales. Y una gripa puede ser una infección viral o bacteriana, ¿verdad? De tal manera que muchas veces nosotros usamos indiscriminadamente los antibióticos y no son para lo que realmente los usamos de una manera inadecuada, y ellos solamente están para infecciones de tipo bacteriano. Pero siempre buscamos nosotros tratar una gripa con antibiótico, ¿verdad? Entonces escuchamos a alguien con gripa, tómese un antibiótico. ¿Te duele la garganta? Tómese un antibiótico, ¿verdad? Y eso se le alivia. Cuando se usa indiscriminadamente el antibiótico, la bacteria termina haciéndose resistente al antibiótico. Y entonces por eso usted empieza a experimentar que ya no le sirve lo mismo. Que usted tomaba esto y al comienzo le funcionaba muy bien y ya no, ¿verdad? Como que encontraba cierto alivio y ya no. Porque la bacteria es tan mala, tan perversa, que usa el medicamento que estaba dispuesto a quitarla, a quitar ese mal, y lo transforma y se vuelve resistente a ella. Y no sirve, parece que no sirve. Y el asunto no es que no sirvan, sino que las bacterias son tan malas que anulan el poder del antibiótico. Y de hecho, dicen algunos médicos que pueden usar ese antibiótico para enfermarte más. Esa medicina para enfermarte más. Así es el pecado, mis hermanos. El pecado es como esa bacteria en nosotros que anula el poder de la ley. La ley viene con una buena intención y es aliviarnos, sanarnos, quitarnos, pero el antibiótico, el pecado, esa infección bacteriana que tenemos es tan profunda, tan fuerte, que termina anulando el poder del antibiótico llamado la ley de Dios. El pecado anula el poder de la ley de Dios. Esa bacteria, mis hermanos, se hizo resistente a la ley. Y entonces lo que ahora se requiere es un antibiótico distinto y poderoso. Ya yo necesito, no con este mismo antibiótico porque no funcionó, necesito otro tipo de componentes en ese antibiótico. Y esos componentes es obediencia perfecta y sacrificio perfecto. Si han visto que muchas veces que los medicamentos tienen ciertos componentes, ¿verdad? Y tienen, acetaminofén y yo no sé qué otra cosa, ¿verdad? Y como que tienen varios componentes. Bueno, la medicina que ahora se requiere es de dos componentes. El antibiótico que se requiere es de dos componentes. Número 1, obediencia perfecta, y número 2, sacrificio perfecto. Y ese son los requisitos. Y el versículo 3 nos dice al final esa realidad. Como la medicina que era la ley, ese antibiótico dejó funcionar, Dios hizo algo. Versículo 3. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la condición de pecadores. Como no funcionó este medicamento porque nuestra bacteria se hizo resistente a eso, Dios envió otro medicamento más poderoso. Dios envió a su propio Hijo Jesucristo. La enfermedad llamada naturaleza pecaminosa requería una medicina con doble compuesto, doble capa: obediencia perfecta y sacrificio perfecto. Nosotros intentamos solucionar nuestro problema bacteriano de dos maneras. Primero, lo intentamos a través de la ley. Nos tomamos ese medicamento. El asunto es que eso ya no funcionó, porque, de nuevo, nuestro corazón, la naturaleza pecaminosa, se hizo resistente a ella. Y de hecho usó esa ley para atacar mi propio cuerpo. El segundo mecanismo que usamos es que nosotros mismos creímos que nuestra alma, nuestro organismo sería capaz de producir esos compuestos, que el cuerpo podría sanarse a sí mismo de esa enfermedad. Y Romanos capítulo 5, verso 6 nos dice que es imposible. Mire conmigo Romanos 5, 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Lo que Pablo ha dicho en Romanos es: tu cuerpo no tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. No es como que te raspaste y a los días, a las 2 semanas, ya el cuerpo tiene la capacidad de regenerar tejido y volver a estar bien. Pero esta enfermedad llamada naturaleza pecaminosa no es así. En ti no está la capacidad de que tú puedas generar la medicina por ti mismo. Eres incapaz de salvarte a ti mismo. No puedes producir esos compuestos: obediencia perfecta, sacrificio perfecto. Tu cuerpo no los da. Entonces, mis hermanos, nos queda una sola solución.
Y es que yo necesito un antibiótico que venga de fuera, que tenga estos dos componentes: obediencia y sacrificio perfecto. Y ante esa realidad nos encontramos entonces con la solución de Dios, y es cristomicina. Cristomicina. Pablo nos presenta que el medicamento, el antibiótico que requería nuestra enfermedad llamada naturaleza pecaminosa era cristomicina. No había otro medicamento tan poderoso para librarnos a nosotros de esa enfermedad bacteriana que nos destruye y nos acaba y nos consume desde adentro. Pablo nos presenta en el versículo 4 cómo fue que se nos dio este medicamento poderoso y efectivo. Lo primero que se nos dice es que Dios lo envió. Dios lo envió. Esta medicina no se compra, es de distribución gratuita. No es que yo tenga que pagar porque es un antibiótico tan poderoso que tengo que pagar 4 millones de pesos a la farmacia o a donde sea para conseguir esto tan poderoso. No, Dios lo envió. Dios lo dio como distribución gratuita. No se vende, dice la caja. Dios nos dio a Jesucristo como un regalo. No hay algo que yo pueda hacer, no hay obras suficientes que yo haga para pagar por ese medicamento. Dios no está esperando que yo me porte bien, haga esto y aquello, haga buenas obras, diezme, vaya a la iglesia, haga buenas obras con los pobres, para entonces yo como pagarle a Él para que de vuelta Él me entregue cristomicina. No, así no funciona. De hecho, lo que Dios hace es: te doy la cristomicina como un regalo para ti. Y luego, cuando ya estés sano, vas a tener mucho más poder y actividad para poder servir y hacer lo que yo quiero que hagas. Así que la actividad tuya viene después de la sanidad. Cuando te sane cristomicina, cuando te libere cristomicina, entonces ahora vas a poder hacer las obras de Dios. No es al revés. Así que lo primero que nos muestra el texto es que Dios envió a Cristo. Nos dio la cristomicina como distribución gratuita. En segundo lugar, nos lo envió en condición de hombre para que pudiera representarnos. ¿Recuerdan? No es un medicamento extraño, es un medicamento que tiene que, de hecho, y aquí digamos que puedo pecar de ignorante en el tema, pero hasta donde entiendo, muchos de estos medicamentos antibióticos se generan a partir del estudio de las bacterias. Es decir, tienen que tener algo de esa identidad en medio de ellos, ¿verdad? Porque es un asunto como que yo necesito conocer bien esto para saber cómo esto va a contrarrestar. Como cuando hay una infección por una serpiente. El antídoto, ¿de dónde lo sacan? Del mismo veneno, tiene que ser de la misma condición. De la misma manera, nuestro problema con el pecado, nuestro problema de naturaleza pecaminosa, tenía que ser resuelto por alguien de nuestra misma naturaleza. Debería tener algo de esa identidad nuestra. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Cristo Jesús necesitó venir como hombre semejante a nuestra condición, no pecador, sino semejante a nuestra carne, en nuestra humanidad, y venir para hacer la solución. Dios lo envió en condición de hombre, como el otro Adán, para que pudiera representarnos. En tercer lugar, ¿para qué? Lo envió para que se ofreciera como sacrificio. Y es que su obediencia perfecta hizo de su sacrificio un sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo. Él es el obediente perfectamente que a través de ese sacrificio puede darnos a nosotros vida eterna. Yo no tenía una obediencia perfecta, por lo cual mi sacrificio no iba a ser perfecto. Todos nuestros sacrificios a Dios son imperfectos, son manchados por nuestro pecado. Jesús sí vivió en obediencia perfecta, por lo tanto su sacrificio fue acepto delante de Dios. Porque Dios no quiere el 98% de santidad, Él quiere 100%, y es lo que Él acepta, el 100%. Y Jesús es el 100%, y por eso se convirtió en el sacrificio acepto delante de Dios. ¿Para qué? Para condenar al pecado en su naturaleza pecaminosa. Y es que en la cruz de Cristo se condenó el pecado al pagar Dios por el pecado de sus hijos en la persona de Jesús y librarlos de esa enfermedad terminal llamada el pecado. ¿Y saben, mis hermanos, qué es lo mejor de todo? Que eso Dios lo hizo en favor tuyo y mío. Cristomicina nos liberó de esta enfermedad bacteriana, de esta enfermedad terminal, de esta enfermedad condenatoria, y nos hizo libres desde adentro, limpió nuestro organismo, nuestro corazón, y ya no vivimos así. Somos libres, ya no hay condenación. Cristomicina nos liberó, nos dio libertad, nos sanó por completo el alma, nos limpió delante de Dios.
De la misma manera que la condenación era presente para los que están en Cristo, la salvación es ahora presente. Muchas personas que sufren con enfermedades se definen a partir de esa enfermedad, ¿verdad? Yo sufro de, y eso define mucho en su vida. Ahora que estamos en Cristo, debería también cambiar esa realidad. Ya no estoy condenado, ya no estoy enfermo, ya esta enfermedad no va a acabar conmigo, soy libre en el nombre de Jesús. Ahora, el problema, ¿saben cuál es? Que aunque cristomicina es de distribución gratuita, nosotros rechazamos cristomicina y no queremos tomarla. Y está ahí en la mesa, dicen, vea, vengan y beban, dice el Señor. Vengan y beban. ¿Tienen sed? Vengan y beban. ¿Están enfermos de esa enfermedad bacteriana destructiva terminal que se llama el pecado? Vengan y tomen cristomicina. Pero la condenación vino al mundo porque el mundo prefirió las tinieblas que la luz. La luz vino, claro que sí, ahí estaba, pero no quiero. Y el asunto es que nuestra condición de pecado, teniendo la medicina frente a nosotros, nos resistimos a tomarla y decimos no. Como cuando tú estás enfermo y los hombres somos muy flojos para las inyecciones, yo uno entre ellos, y nos dicen inyéctese y verá que eso se le pasa, y uno no, y uno prefiere durar 8 días y dando vueltas y quejándose que por eso una inyección y ya. Nos resistimos sabiendo que, y entendemos, sí, es verdad, yo me inyecto y funciono ya bien, pero rechazamos eso voluntariamente, nos resistimos a tomarla. Y entonces, mis hermanos, entonces es aquí cuando entra el ministerio del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo nos puso la pastilla en la boca y nos dio el agua para que el Evangelio bajara por nuestro organismo, en nuestro interior, y llegara a tener efecto purificador, efecto sanador. Si el Espíritu Santo no hubiera abierto nuestros ojos, si el Espíritu Santo no hubiera puesto esa pastilla en nuestra boca, si el Espíritu Santo no nos hubiera dado un deseo por Cristo, jamás habríamos tomado cristomicina. El ministerio del Espíritu Santo es que Él vence nuestras resistencias, Él vence nuestro corazón que rechazaba a Jesús. Es por esa razón que usted pudo haber venido 50 veces antes a una iglesia, haber escuchado el Evangelio 50 veces antes, y usted decía no. Y un día, de lo más extraño, le hablaron del mismo Cristo, le presentaron el mismo Evangelio y usted dice, ay sí, yo lo necesito. El ministerio del Espíritu Santo rompiendo tu corazón de piedra, permitiendo que ese efecto del Evangelio entre a tu corazón. El Espíritu Santo aplicó el Evangelio a nosotros. ¿Saben qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, y la verdad es Cristo. Así que el primer ministerio del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos guía a Cristo como la verdad. Ahora, Dios no solamente nos libra de la enfermedad, sino que Dios también nos dio su Espíritu también como sistema inmunológico para mantener esas bacterias sin poder en nosotros. El Espíritu Santo no solamente nos abrió la boca, nos puso la pastilla y nos dio el agua, sino que ahora Dios nos ha dado su Espíritu Santo como un sistema inmunológico que nos fortalece por dentro para que cuando quiera venir la bacteria, ya no desde adentro, naturaleza pecaminosa, sino desde afuera, el pecado a través de estímulos externos, ya no, porque estoy en el Espíritu. Dice ahí, versículo 4 al final, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino que según el Espíritu. De tal manera que ahora cuando el pecado viene a mí, se encuentra que ya no estoy yo en el pecado, ya esa bacteria no está dentro, ya el problema no está dentro, está afuera. Y cuando viene hacia mí, tengo al Espíritu Santo dentro de mí que me ayuda a repeler el impacto de ese pecado, de esas bacterias que quieren dañarme y volverme a poner en la condición de enfermo que estaba antes. La meta de la libertad era cumplir la justicia de la ley. La provisión de Dios es que nos permite ahora, a través de Jesucristo, tener libertad sobre esa ley. Él ya nos libró del poder del pecado a través de Jesucristo. Pero, escúchenme bien, experimentar la libertad cada día de nuestra vida viene solamente a través del poder controlador del Espíritu Santo. Cristo nos liberó, pero poder experimentar esa libertad a diario
es el ministerio del Espíritu Santo. Si yo vivo en el Espíritu, entonces voy a poder seguir experimentando esa libertad, porque mi aparato inmunológico está fuerte. Pero si tu aparato, tu sistema más bien inmunológico es débil, cualquier cosita que llegue te va a dañar. Te va a enfermar cualquier viento, cualquier cosa, súper sereno, ¿verdad? Y acaba contigo en nada. Mis hermanos, el Espíritu Santo es ese sistema inmunológico que Dios nos ha dado para resistir el impacto del pecado. Y lo que veremos la siguiente semana es cómo desarrollar un sistema inmunológico fuerte para caminar sano y libre a diario. Por ahora, permítame concluir y dar algunas implicaciones. Primero, el primer ministerio del Espíritu Santo es conducirnos a Cristo para salvación. Entiende, por favor, que si el Espíritu Santo no hubiera venido primero a ti, tú no habrías podido ir a Dios. Repito eso. Si el Espíritu Santo no hubiese venido primero a ti y hubiera roto tus resistencias en tu corazón, te hubiera quitado todas esas barreras que tú ponías, jamás habrías podido ir a Él. El Espíritu Santo puso la pastilla en nuestra boca y nos dio de eso. Y también podemos concluir que el Espíritu Santo, como les decía, nos puso la pastilla en la boca, nos dio el agua para tragar cristomicina y nos convenció de su poder y efectividad para sanarnos y liberarnos. ¿No les parece glorioso el ministerio del Espíritu Santo? Sin Él no podríamos. Teniendo la medicina, ahí está. De hecho, la medicina es para todo el mundo. Es de distribución gratuita. Tómenla. Cuando predicamos el Evangelio le decimos, mire, usted está enfermo, eso lo va a matar, tiene una infección bacteriana y yo tengo cristomicina, tómatela. ¿Y qué hace la gente? No quiero. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra en nuestro corazón. Déjenme darle algunas implicaciones de esto para nosotros. Primero, puedes tener certeza de salvación. Mire, una cosa que necesitamos los creyentes tener es que tener certeza de nuestra salvación. Si usted, hermano, si yo está unido a Cristo, ya no hay condenación y tienes que creer eso. Hay tantos cristianos que viven en medio del temor, como que su relación con Dios es, estoy en el cielo y al mediodía estoy en el infierno. Y por la noche otra vez en el cielo y en la madrugada para hacer un mal pensamiento estoy en el infierno. No, así no es la vida del creyente. Tú no te la pasas saliendo del cielo al infierno de un momento a otro por lo que tú haces. No, si tú estás unido en Cristo, eso es una verdad para ti. Ya no hay condenación. Sé libre de ese pensamiento tormentoso en tu alma que no te permite disfrutar lo que Cristo ganó para ti. Si estás unido a Cristo, ya no estás condenado, eres libre, camina en libertad. Ten esa certeza en tu corazón de que eres un hijo de Dios, y más adelante se nos va a hablar de eso, que parte del ministerio del Espíritu Santo también es que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ya no hay condenación. Segundo lugar, autoperdón o incredulidad. ¿De qué se trata? Muchos de nosotros, muchas personas, caminamos o caminan con asuntos pendientes en su vida del pasado. Y mucha gente, hay cosas en su vida que todavía decimos no ha logrado perdonarse a sí mismo, ¿verdad? Yo no me perdono que yo haya hecho esto. Yo no me perdono que yo haya cometido esto. Yo no puedo creer que yo haya sido esta persona. Yo no puedo creer que le hice esto a mi esposa, a mis hijos. Yo no puedo. Y hay un asunto como que muchas veces nosotros le decimos a esa persona, mira, lo que tú tienes que hacer es autoperdonarte. Tú necesitas perdonarte a ti mismo. Yo quisiera desafiar esa idea y decirle, no es verdad, no es bíblico. La Biblia en ningún momento me llama a mí a autoperdonarme. Lo que esa persona está viviendo como un problema del pasado que no ha podido entender, no es que requiere autoperdón, porque es que el asunto es que el pecado es un asunto hacia Dios. Yo debo pedir perdones a Dios, y quien otorga el perdón es Dios, no yo. Yo no tengo el poder para perdonar mi pecado, solamente Jesús tiene poder para perdonar pecados. Lo que yo necesito hacer es ayudarle a entender a esa persona, y si tú eres esa persona esta mañana, tú no necesitas autoperdonarte. Tú lo que tienes es un problema de incredulidad, porque no estás creyendo el perdón de Dios sobre tu vida, porque estás viendo a Dios y Dios te ha dicho que te perdona y tú no crees todavía. No, yo no puedo creer eso. Todavía me falta purgar esto.
Todavía me falta sufrir más porque es que yo fui muy malo, yo fui muy mala. Todavía me falta ser más castigado porque es que yo fui muy lacra. Lo que sea que digas. No, es un asunto de incredulidad. Necesitas confiar, creer en que el perdón que Dios te dio es real y puedes disfrutarlo aquí ahora. Y si Él no te condena, Jesús dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Por qué? Porque cuando Dios me perdona, no hay condenación. Así que no es autoperdón lo que requieres, es fe en el perdón de Dios, confianza en el perdón de Dios, que Él te ha perdonado y eres libre. Y en tercer lugar, eres libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Vives bajo el Espíritu o vives bajo la ley? La ley es un principio interno que orienta la acción. La ley de la gravedad, ¿verdad? Es un principio inherente que gobierna que todo lo que sube tiene que caer. De la misma manera, la ley del pecado es una ley interna que dictamina que todo lo que yo hago es pecaminoso. Si yo vivo en el Espíritu, la ley del Espíritu va a gobernar ahora mis acciones, mi vida. Eso significa, entre otras cosas, que ahora es el Espíritu Santo que me provee de un principio interno de acción que opera con cierto acierto y regularidad en obediencia a Dios, porque es una ley que está dentro de mí. Así que con cierto acierto y regularidad yo debería estar siempre obedeciendo a Dios. Hay algunas excepciones, pero el asunto es que ya la regla general, la ley que opera ahora en mí, es una ley de hacer la voluntad de Dios, no de no hacerla. Mis hermanos, tu enfermedad definía tu estilo de vida. Muchas personas que han sufrido, por ejemplo, de, no sé, diabetes o otras enfermedades, eso definía qué comía, qué actividades podría hacer, ¿verdad? A dónde podría ir y a dónde no ir. Definía su vida, porque la enfermedad definía mi acción. Tu salud espiritual que ahora tienes en Cristo redefine tu estilo de vida, de tal manera que ahora lo que eres en Cristo define qué comes, qué haces, a dónde vas, con quién te encuentras, cómo vives. Porque ya hay una redefinición de quién tú eres. Entonces, si eras diabético y digamos que por un milagro de Dios te sanaste, ya el asunto es, pues ahora puedo disfrutar de azúcar, de dulces o de ciertas comidas que antes no, de harinas, no sé, porque ya no me define mi enfermedad, que era la que me decía no hagas esto, me define una nueva identidad. Antes no podía hacer ejercicio si sufría de asma, mucho ejercicio, porque me asfixiaba y me ahogaba y no podía. Ahora puedo ir a jugar fútbol con los de la iglesia en la noche de los domingos. ¿Por qué? Porque he sido sano y ya no es mi enfermedad lo que me define, sino mi nueva identidad, mi sanidad me define. Y ahora me define qué sí puedo hacer. Así funciona, mis hermanos, esto.